Compañía de Jesús en Misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Una vez más, otro fin de semana con ustedes, amigos y amigas de Radio Progreso y también quienes se conectan a través de las redes sociales. Cada semana, a esta hora, tenemos la alegría como Radio Progreso de escuchar voces de la Compañía de Jesús. Puede ser de Honduras, puede ser de Centroamérica, de América Latina, de Estados Unidos. Hemos tenido incluso de África aquí en esta ventana que la abrimos a esta hora para escuchar voces justamente en Compañía de Jesús en Misión, voces apostólicas. ¿A quién tenemos hoy en el banquillo? No de los acusados, sino en el banquillo de nuestros amigos y amigas de la Compañía de Jesús. Bueno, nos trasladamos para San Salvador. San Salvador, que en estos últimos días ha sido noticia. Siempre es noticia El Salvador por diversas razones, pero esta vez a propósito del tema de las vacunas ha tenido mayor notoriedad. Bueno, vamos a San Salvador y vamos a ir a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA de San Salvador. Y tengo el gusto de tener conmigo en esta plática a Amparo Marroquín. Amparo Marroquín, que varios de nuestro equipo de Radio Progreso y del ERIC la conocemos muy de cerca porque además es una de las académicas y de las coordinadoras de la maestría en comunicación que actualmente estamos participando. Y además ella tiene un historial como académica y como investigadora en temas de comunicación. De manera que el entrevistado tenía que ser yo y no ella. Pero las cosas son así. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenida, queridísima Amparo, a Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Estás en tu casa, Amparo. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme a sentarme acá en el banquillo de los invitados. Y para mí es un gusto poder conversar con los radioescuchas, con la gente que escucha, que sigue ahorita por las redes sociales y por supuesto con usted. Para mí es un gusto siempre conversar con usted y aprender. Bueno, igualmente, Amparo. Y bueno, ya entrémosle a la plática. Démosle. ¿Me pasas un cafecito, por favor? ¿Lo compartes, un café? Tengo agüita nada más, si le parece, es que el calor está algo duro. Está pesado, ¿eh? Está pesado. Bueno, entonces yo le voy a pedir a Víctor Andrés, que es el que está con nosotros apoyándonos, que me traiga una taza de café para estar a tono en esta Muy plática. bien, me parece, sí. El café también funciona con el calor. Amparo, bueno, yo te conocí de lejos, pues, cuando éramos infinitamente más jóvenes y tú siendo mucho más joven que quien está contigo. Y lo que recuerdo es que nos encontramos en algún evento en Estados Unidos, en alguna universidad de Estados Unidos, hará unos 3 o 4 años atrás. Pero me gustaría, Amparo, que compartieras con nosotros aquí en Voces Apostólicas, ¿cómo fue que te entró ese gusanito de la comunicación para convertirte hoy en una referente, pues, en la UCA como comunicadora? Cuéntanos, Amparo. Pues tengo que decir que yo, digamos, el gusanillo de la comunicación fue como una especie de vocación arrepentida. Yo entré a la UCA a estudiar ingeniería. Yo era muy buena para las mates, para las físicas, y entonces digamos que uno a veces tiene en la familia gente que le dice, oye, no, las ingenierías, qué bueno, vas a hacer dinero, vas a triunfar en la vida. Y a mí me gustaban mucho las humanidades, me encanta la literatura, me gusta la comunicación, me gusta todas esas áreas en las que la gente lo mira a uno y dice, mire, y usted de eso no va a encontrar trabajo, ¿verdad? Y entonces cuando yo estaba estudiando ingeniería me agarró una crisis vocacional de decir, yo no puedo pasar toda mi vida queriendo hacer dinero y no hacer lo que a mí me gusta. Entonces me salí de la carrera, con lo cual hubo una junta de familia casi para decirme que por favor recapacitara.
pero no, me empeñé y además me empeñé en estudiar en la UCA porque me interesaba mucho, digamos, este enfoque más social, esta universidad que siente que tenemos que reflexionar sobre la realidad. Eh, Esa fue otra discusión muy fuerte, era la época de que recién se habían firmado los acuerdos de paz. Yo entré a la universidad en el 92 y en el 92 se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, digamos, mi familia acababa, muy recientemente habían asesinado a los jesuitas, entonces a mi familia no le parecía, la universidad era como muy peligrosa, muy revoltosa, como lo sigue siendo, como lo seguimos siendo hoy. Y entonces, a pesar de la presión, yo decidí que quería estudiar ahí y eso me abrió muchísimo los ojos y creo que me hizo inclinarme hacia un cierto tipo de comunicación, que es una comunicación mucho más social, que es una comunicación más reflexiva, que no es una comunicación, lo voy a decir así, solo de espectáculo, solo de grandes medios, sino que es una comunicación que quiere tomar las lecciones de eso para colocarlas en otro lugar. Y para mí eso ha sido como muy importante. Perdón que a esta hora siempre vienen a vender y no sé si se cuela el sonido casero. Estamos en plática y todo, Pues todo sí, cabe. eso pasa. Sí, bueno, sí, claro, lo que tú dices es un momento interesante porque lo que yo he escuchado y he leído es que eh, las inversiones están orientadas a que el 80% están destinadas a al entretenimiento y por lo tanto la comunicación está orientada a, a lograr ese objetivo. Sin embargo, tú renunciaste a una carrera en donde la lógica que lo mueve es ganar dinero por por una carrera que más bien te vincula con una comunicación, no justamente para hacer dinero, para el lucro, sino justamente para comunicar realidades, como lo que conociste en la UCA. Eh, ¿Dónde han estado tus principales apoyos en este caminar y los obstáculos que has encontrado a lo largo de, bueno, ya digamos, al menos un cuarto de siglo? 25 años, sí. Bueno, yo creo que, a ver, yo empecé a estudiar periodismo, era la carrera que vi en ese momento, y empecé a trabajar con maestros. Primero yo trabajé con maestros populares, después trabajé en el primer proceso de reforma educativa que se da después de los acuerdos de paz, y de ahí me quedé en la UCA, me quedé como profe en la UCA. Entonces, yo pienso que un apoyo fundamental ha sido la UCA, justamente con todo su espíritu de una academia jesuita que quiere hacer esto que estamos reflexionando. Ese ha sido un apoyo muy importante. Y después yo me fui a estudiar a México, a Guadalajara, a otra universidad jesuita. Entonces, pienso que los profesores que yo conocí en México son los que me internacionalizaron la mirada y mis profes de San Salvador son los que me anclaron en el territorio en donde yo estoy. Creo que esos son apoyos fundamentales para seguir pensando lo que pienso y para seguir tratando de entender lo que quiero entender. Eh, Eso ha sido básicamente, ¿verdad? Es decir, por supuesto, hay apoyos como más personales, mi familia, mis amigos, como mi comunidad más cercana. Eh, pero a mí me parece que estas dos instituciones jesuitas me marcaron muchísimo me amueblaron la cabeza, digamos. Y eso para mí ha sido muy importante. Sí, y estudiaste, entraste a estudiar justamente en los ambientes, como ya lo decía, de los acuerdos de paz. Acababa de pasar, acaban de ocurrir los asesinatos de nuestros hermanos jesuitas y de Elba y Celina. Eh, ¿Cómo viviste y cómo has vivido a lo largo de tu profesión y como académica, como investigadora? ¿Cómo ha influido y cómo has vivido el asunto de los mártires de la Compañía de Jesús en la UCA del Salvador? Yo siento que yo viví a ver, creo que hasta el día de hoy lo vivo como un proceso de conversión constante. Yo tengo que decir que yo vengo de una familia que decidió quedarse acá en El Salvador, pero que como, digamos, yo lo he entendido mucho después,
como parte de su estrategia de protección y de camuflaje, tenían un discurso muy de derechas. Eh, digamos, entonces yo siento que yo me enteré de lo que, digamos, del asesinato de los jesuitas. Yo tenía 16 años, estaba todavía estudiando, digamos, finalizando en el bachillerato. Y digamos, yo entendí la dimensión de lo que estaba pasando por mis profesores, que eran profesores que en ese momento estudiaban en la UCA. Entonces, pero digamos que mi familia nunca se hablaba de esos temas. Entonces, para mí llegar a la universidad fue descubrir todo lo que había pasado durante la guerra, todo lo que las comunidades, la gente, el pueblo, digamos, yo soy una, eh, como dirían en México, una pinche clase mediera, ¿no? En muchas cosas, en esa formación inicial. Eh, entonces fue en la universidad en donde yo por fin pude salir. Yo empecé a ir a misiones a la zona norte del país, a Chalatenango en Semana Santa, a apoyar. Y entonces me tocaba escuchar las historias de la gente. Y entonces descubrir a una universidad que había acompañado esas historias de la gente, descubrir que estaban los 6 jesuitas, que estaba también Elba y Celina, escuchar las historias de don Obdulio, del viudo de Elba, del papá de Celina, que se había quedado huérfano de toda su comunidad cercana, fue para mí como entender, digamos, para decirlo un poco con palabras del padre Yacurí, aunque yo no sé si las entiendo del todo bien, ¿no? Pero entender que hay un pecado estructural del que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Entender que la sociedad y que los poderosos siempre encuentran maneras para multiplicar el poder. Y siempre cuando, digamos, en la historia de este país, cuando los distintos partidos han llegado al poder, nosotros hemos tenido una historia donde 20 años gobernó la derecha, después 10 años gobierna la izquierda, ahorita tenemos un partido que dice que no es ni de izquierda ni de derecha, pero cuando uno revisa el tipo de políticas y el tipo de decisiones, todas son decisiones a favor de unas élites, todas son decisiones que están hiriendo la tierra, todas son decisiones que no benefician en realidad al colectivo, a la gran mayoría. Entonces, digamos, para mí, digamos, recordar la historia de los mártires, yo normalmente cuando trabajo temas de comunicación, sobre todo hacia afuera del país, siempre tengo que decir, yo vengo de una universidad que siempre ha creído que el centro no está en la universidad misma, no está en los estudiantes de la universidad, sino el centro está en esa realidad que nos interpela. Y entonces para mí eso ha sido como fundamental y es un proceso de conversión constante, porque uno siempre tiene la tentación de quedarse en su espacio cómodo, ¿no? De quedarse, ay, qué bonita la vida. Decir, sí, el presidente Bukele, por ejemplo, pues está haciendo cosas malas, pero la gente lo quiere, no nos compliquemos la vida. Uno tiene siempre como esta tentación. Y entonces para mí recordar a los mártires es como volver a mover la tuerca y a decir, pues no, no podemos seguir de esta manera. Sí, ella quería decir, yo se lo escuché varias veces, que la materia más importante de la Universidad Centroamericana era la realidad nacional. Exacto. Incluso tenía una cátedra de realidad nacional, donde yo escuché a cantidad de analistas que después fueron también asesinados, eh, con esa preocupación de interpretar la realidad. Esa misma que te llevó a ti, por lo que estoy escuchando, a reencontrarte con esa realidad nacional una vez que entraste como alumna de la UCA. Y luego, ¿cuál ha sido tu relación con otras universidades? Ya hablaste que también estudiaste entiendo que en el ITESO, en Guadalajara. Sí, en el ITESO, en efecto. Que también entiendo que has tenido vínculos como académica, como investigadora con otras universidades. ¿Qué ha aportado para tu vida personal y para tu trabajo como académica ese relacionamiento con el mundo latinoamericano universitario? Pues yo, digamos, no es algo que había pensado, pero ahorita que lo pienso, digamos, yo diría al menos 2 cosas, ¿no? Primero, encontrar lo mucho que tenemos en común y
si se me permite, así un poco de orgullo de decir, a ver, lo que nosotros estamos proponiendo desde El Salvador, desde Centroamérica, desde las universidades jesuitas de la región, tiene un peso, ¿verdad? Es decir, cuando yo voy a Argentina, a Colombia, a Chile, a Ecuador, a México, hay un peso en lo que nosotros decimos, entonces tenemos mucho, mucho en común, tenemos preocupaciones muy similares. Hace años cuando usted y yo nos encontramos en Estados Unidos, nos encontramos discutiendo el tema de la migración. Y en ese momento, hace 5 o 6 años, creo yo, bueno, quizá un poco más, ¿verdad? Pero todavía la migración parecía ser un asunto de los países exóticos centroamericanos, en especial de Honduras, Guatemala y El Salvador, que estábamos tan mal que siempre migrábamos. Pero resulta que ahora es una discusión de América Latina, por ejemplo, es decir, los migrantes venezolanos que salen, Ecuador también sale, Colombia sale, otros países reciben, nosotros salimos pero recibimos también. Entonces, digamos, esta movilidad. Entonces, encontrar lo que tenemos en común a mí siempre me ha resultado muy interesante, pero también encontrar lo que nosotros podemos decir como voz propia. Hay una realidad que es muy particular de nuestra región y que la otra gente no acaba de comprender, ¿verdad? Y tenemos una voz que aportar, digamos, a ese universo académico. Sí, es una relación recíproca. Uno aporta, pero también recibe aportes. Y creo Claro. que es lo que nos enriquece. Por lo menos también recojo para mí mismo esa experiencia que has compartido. Amparo, bueno, quiero decirles, amigos y amigas, que estamos en Compañía de Jesús en Misión, Voces Apostólicas. Y en esta ventana que hemos abierto en este fin de semana, estamos platicando con Amparo Marroquín, salvadoreña, académica e investigadora que tiene su sede en la Universidad Centroamericana UCA de San Salvador. Y en esta plática que estoy teniendo con ella ahora, quiero hacerte una pregunta que espero no te incomode. A ver. Y como estamos aquí en confianza, tal vez si nadie nos está viendo, mejor todavía. Mira, si tú te encontraras con el padre Arturo Sosa, que es el superior general de la Compañía de Jesús, y él te preguntara, a ver, Amparo, ¿qué cambios tenemos que hacer en la Compañía de Jesús para que la comunicación pueda ser un factor que contribuya eficazmente al apostolado y a la misión de la Compañía de Jesús a nivel de todo el mundo? ¿Qué le responderías, Amparito? Uy, qué maravillosa pregunta. Me pone nerviosa perder la oportunidad. Pero yo creo que le diría dos cosas. Una, que yo sí creo que las obras de la Compañía de Jesús deberían entender mejor y utilizar el lenguaje del espectáculo. Creo que es necesario. Decir, creo que la Compañía de Jesús a nivel global, no en nuestros países, pero a nivel global, tiene recursos para poder hacer películas, telenovelas, para meterse a la pelea en esa industria que es la que muchas veces nos desgasta nuestra capacidad ciudadana sin que nos demos cuenta. Porque hay otras cosas que desgastan nuestra ciudadanía, pero nos damos cuenta y damos la pelea. Nosotros damos la pelea de la ley de agua, nosotros damos la pelea por los bosques, nosotros damos la pelea, pero esos otros temas es un espacio donde no estamos peleando, en donde la comunicación tiene algo que decir. Eso me parece que sería fundamental. Y lo otro que a mí me parece que sería fundamental es, creo que AUSJAL, por ejemplo, estas redes jesuitas, permiten cierto nivel de intercambio, pero siempre se cae en la tentación de los procesos más burocráticos. Es decir, por ejemplo, yo sé que hay un referente de AUSJAL de comunicación, creo que es de la UCA, no sé quién es, pero a mí me gustaría tener más intercambios
muchas veces lo que hago es que me voy directo, ¿no? Es decir, yo conozco ahora a la que dirige la maestría de la Ibero Puebla en comunicación y hemos tenido intercambios, pero no ha pasado por esas redes, porque por esas redes tengo que pedir permiso a no sé quién, para pedir permiso a no sé quién, y después puedo llegar. Pero si pudiéramos hacer justamente redes de comunicación más fluidas entre los comunicadores, es decir, yo no he llegado a Radio Progreso, por ejemplo, de esa manera tradicional. He llegado porque los compañeros, los colegas de Radio Progreso decidieron estudiar y especializarse con nosotros y de esa manera hemos conseguido un intercambio muchísimo más fluido, muchísimo más rápido. Y eficaz Y, también. y enriquecedor además. Es decir, yo ya decía y lo vuelvo a decir ahora, es decir, la riqueza que los compañeros de Honduras nos están dando en nuestro programa es así increíble. Y me parece genial, o sea, es decir, creo que el general podría posibilitar ese tipo de intercambios de una manera más ágil y más fluida, ¿no? Es decir, yo sé, yo he llenado como 5 veces ese asunto donde uno se ofrece para un intercambio de un mes en otras obras y nunca pasa nada, ¿no? Es decir, mis intercambios han sido más desde lo micro para... Pero me parece a mí que agilizar ese tipo de procesos no debería llevar mucho tiempo y sería súper interesante. Desburocratizar Yes. la institucionalidad que muchas veces impide que la comunicación sea fluida Claro. y que se pierda la riqueza y la fluidez que puede ofrecer y que está ofreciendo la comunicación. Y luego también abrirnos a lo que tú decías, al espectáculo. Estoy recordando a un jesuita de Estados Unidos que hace unos 10 años vino por aquí a Honduras y hizo un documental sobre la vida de Radio Progreso. Fabuloso, el documental, fabuloso. Buenísimo, hay que verlo. Y ese documental que ya perdió su actualidad, porque tú sabes, nuestros países centroamericanos Claro. van de rebote en rebote, transformándose. Pero todavía cuando yo logro estar en un mundo como por ejemplo en España, pongo ese documental y impacta infinitamente más que lo que yo pueda decir, que lo que yo pueda comunicar con las palabras. Entonces, Claro. ¿cómo aprovechar la tecnología, cómo aprovechar la riqueza que hay? Y también lo que tú decías, la riqueza de una compañía que es universal y que tiene tantas posibilidades para que podamos impactar más con la misión apostólica, no tanto desde los medios más clásicos y tradicionales, sino, como tú decías, desde el espectáculo. Eso me parece a mí que es un aporte riquísimo que ojalá lo escuchara el padre general de los... Bueno, y ahí se lo encargo que usted le diga. Bueno, Ahí me cuenta. aunque tú podrías romper los moldes y buscar canales para la comunicación, para la comunicación directa. Bueno, y a propósito, como estamos aquí en Honduras, desde Honduras también, a mí me gustaría, porque yo creo que a los compañeros y compañeras que están en la maestría en comunicación les ayudaría que, que me dijeras cómo ha enriquecido o cómo aporta esta relación UCA, Radio Progreso y el ERIC a partir de esta experiencia académica en la comunicación. Bueno, a mí me parece, primero nos permite tener una mirada menos local, ¿verdad? Mucho más regional, pero además los compañeros de Radio Progreso son gente muy formada, gente muy crítica, gente que hace que todos nosotros nos preguntemos otras cosas. Ya solo el hecho de no estar todo el tiempo pensando solo en la realidad de El Salvador y abrirnos a la realidad de Honduras, que en muchos casos, a ver, somos muy cercanos. De hecho, hasta hablamos muy parecido. Es decir, yo puedo distinguir a un chapín, yo puedo distinguir a un nica, por supuesto que lo distingo, pero yo normalmente no puedo distinguir a un hondureño porque siento que somos como lo mismo. Entonces, yo creo que la riqueza de escucharlos, la riqueza de entender la especificidad, la riqueza de tener además periodistas reflexionando con nosotros ha sido muy grande, ¿no? Yo ya lo decía, me quedé con las ganas de poder plantear que un programa como el nuestro, cuando lo estudia gente de Honduras, no tendría por qué ser solo que la gente de Honduras se conecta virtualmente, como ahora ya se volvió
tradición que se conecte para recibir las clases. Al inicio, antes de la pandemia, ellos se conectaban y nosotros estamos acá en una clase presencial, sino la posibilidad de que nuestros profesores vayan a Honduras, además tengan un intercambio con el ERI, con Radio Progreso, colaboren en otras cosas y la clase sea presencial allá y nuestros estudiantes acá se conecten, es decir, esa posibilidad y esa sensibilidad de entender y de colocarte en el tono del otro, yo creo que es fundamental. Sí, y aquí nuestros compañeros y compañeras están también muy, muy contentos y consideran que ha sido una gran oportunidad la que están teniendo, porque ya no solamente es la formación académica personal, sino la riqueza institucional y el vínculo que hay con otro país y con otra obra de la Compañía de Jesús. Y creo que eso es una riqueza que no podemos dejar pasar y continuar con esta relación. Salir de nuestros propios nichos y abrirnos hacia otros, claro, sin duda nos va a seguir enriqueciendo. Así que yo espero que las vacunas sean eficaces, ojalá que aquí en Honduras, donde estamos tan atrasados, para que ese intercambio presencial lo podamos asegurar en un futuro muy próximo, querida. Ojalá, sí. Sí. Sí, yo creo que eso es un elemento importante, el tema de los intercambios. Yo pienso, ahorita pensando en las cosas que la carta que le vamos a mandar en conjunto al general, yo pensaría que debería ser casi obligatorio que todos los que trabajamos en obras de la Compañía de Jesús estudiemos algo, así sea algo de un año, en una obra de otro país, que nos permita abrirnos. Esa es una manera de construir redes que es muy interesante, me parece. Y es que eso es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús se define por su presencia universal. Entonces, no hay cosa peor que encerrar la misión de la Compañía de Jesús en un pedacito, en una obra o incluso en un solo país. Así que yo también suscribo. Firmemos la, listo, la firmamos. La carta. Yo tomo nota y ya se la mando. Amparo y Melo, la firmo. Que nos vayan a hacer caso es otra cosa, pero por la lucha hay que hacerla. Por dejar de hacer la lucha no vamos a restarle fuerza. Amparito, ¿cómo ha influido en tu vida personal, en la Amparo a la que estoy viendo y con la que estoy tan contento de estar, cómo ha influido la espiritualidad de la Compañía de Jesús en tu vida? Creo que hay como dos elementos. A ver, yo me formé en un colegio religioso también, de las monjas de la Asunción, y desde ahí, digamos, como que había un mix, porque siempre hubo una relación muy cercana, además ellas estudiaban en la UCA también, entonces las que me formaban a mí, ya en el colegio me ponían a leer a Yacuría, me ponían a leer, pero digamos, a mí me parece que hay elementos de esta relectura cotidiana a la que nos llama esta espiritualidad que siempre me han acompañado y que son fundamentales para mí. Yo hice un trabajo con un libro de Cabarrús que tenía justamente, digamos, estos elementos de relectura, de ir a la fuente y beber de la fuente, lo positivo, lo negativo, y eso a mí, otra vez, es otro de los procesos como de constante conversión, es decir, no es algo que uno lo hace y ya acabó, es algo que uno tiene que hacerlo casi que cada día, casi que cada semana, sobre todo en estos ambientes, como decía usted, padre, de tan cambiantes que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que influye en mi vida cotidiana y en la manera como yo me sitúo y en la manera como yo trabajo las relecturas, incluso académicas, incluso de las clases, incluso de ese tipo de cosas. Bien, es una bendición que tú y yo estemos igualmente influidos por la espiritualidad de la Compañía de Jesús, lo que nos permite estar en constante búsqueda. Y además, en el mejor de los sentidos, sospechar de aquello que se nos viene porque nos toca preguntar.
Claro. Voy a preguntar para poder ir a fondo, no quedarnos en la superficie. Bueno, Amparito, la verdad que te agradezco muchísimo esta plática. Yo espero que lo de la carta y los compromisos que han salido de aquí los podemos hacer realidad. Y todavía confío más en que nos podamos encontrar presencialmente aquí en la radio, aquí en el ERIC, como también nos podemos encontrar ahí mismo en la UCA, y que el café que hoy nos estamos tomando o el agua que nos estamos tomando, lo podamos también poner a que suene, como brindando por este regalo que tenemos de ser amigos en el Señor. Una última palabrita, querida Amparo. No, pues muchísimas gracias por la invitación y por este espacio de conversación que también es de relectura, de alguna manera, de relectura de estos 25 años de camino. Así que muchas gracias y un saludo muy especial a los compañeros que están en el programa, pero también a todos los compañeros de Radio Progreso y a los radioescuchas y la gente que sigue Radio Progreso por las redes. Ha sido Amparo Marroquín, académica e investigadora, responsable del Departamento de Comunicación de la UCA de San Salvador, que ha estado con nosotros en esta ventana que hemos abierto de Compañía de Jesús, Voces Apostólicas. Gracias por estar con nosotros y nos seguiremos encontrando en los siguientes fines de semana. Muy buenos días. Compañía de Jesús en misión. Voces Apostólicas. Eres